días. Estaré compartiendo con ustedes el tema de la resiliencia como una capacidad que podemos utilizar como una herramienta para afrontar situaciones de crisis. Este tiempo de la pandemia nos invita a buscar, a reencontrarnos, nos invita a explorar cuáles son esas estrategias, cuáles son esas formas que tenemos de lidiar con situaciones que se nos van a presentar a lo largo de la vida. En este sentido voy a hablar de la resiliencia como una herramienta clave para reenfocarnos, para ver nuestras fortalezas, para ver los aprendizajes de los momentos de crisis, para reaprender nuevas formas de recomenzar. Y voy a iniciar con la frase que dice que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Una frase muy clara que nos dice que muchas veces en las oleadas, en las grandes mareadas de la vida, en los grandes momentos de crisis, es que podemos resurgir y podemos darnos cuenta de las herramientas que tenemos para afrontar situaciones o eventos que se nos presentan. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a adversidad para seguir adelante con su proyecto o con su propósito de vida. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que desconocemos que poseemos. Es exactamente lo que plantea esa frase. Muchas veces estamos en situaciones de crisis, no vemos salida, no vemos la alternativa, vemos que el túnel está un poco oscuro y en esos momentos difíciles sentimos que no hay forma de salir. Pero también en esos momentos difíciles, cuando comenzamos a calmarnos, a sentir qué podemos hacer, cuál es el camino que podemos tomar, cuál es la alternativa que yo puedo afrontar, si me quedo aquí o busco algo que me dé una señal, que me dé una luz. Entonces empieza en nosotros y nosotras esa fuerza interna de ver luces en el camino, de ver esas posibilidades. Entonces, es afrontar situaciones estresantes e inevitables de la vida, aquella que no tenemos el control. Exactamente inevitable, lo dice la palabra muy claro. Hay cosas que no dependen de nosotros y nosotras, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que llegan a nosotros y nosotras de manera fortuita. Por ejemplo, este tiempo de pandemia no nos lo esperábamos, no estábamos listos y listas para esto, llega. Y si nos damos cuenta y analizamos, cuando inició la pandemia, posiblemente nos sentíamos un poco perdidos. Pero mientras pasó el tiempo y fue transcurriendo el proceso, fuimos aprendiendo a usar la máscara, fuimos aprendiendo a hacer las colas en los supermercados, fuimos aprendiendo a tener que esperar para una cita médica, fuimos aprendiendo tantas cosas, formas de cómo los niños van a la escuela o no van a la escuela, que se quedan en casa. Fuimos aprendiendo nuevas formas de llevar la vida, de llevar el proceso de la cotidianidad. Entonces nos damos cuenta que sí tenemos herramientas y que lo que estamos haciendo es un proceso de adaptación a nuevas formas de vida. Entonces, hay una frase de Boris Cyrulnik que dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Esta frase nos invita a entender que sí, que hay cosas que van a llegar y que no vamos a poder evitar el sufrimiento, el dolor que nos llega. Pero en lo adelante vamos analizando y vamos pensando, me quedo en este dolor, me quedo en este momento, me quedo aquí en el trauma, busco ayuda, busco formas de yo mirar cómo estoy, de cómo me siento, de qué puedo hacer, de a quién le puedo pedir apoyo. Entonces elijo si me quedo en el dolor permanentemente o si me quedo en el sufrimiento y digo, me quedo aquí. O digo, no, yo tengo un dolor, tengo una realidad, me está doliendo, lo acepto, pero voy a fluir con lidiar que elijo o quedarme ahí en el sufrimiento o poder continuar. Son elecciones que nos da la vida. O sea, hablando un poquito del origen del concepto de resiliencia en psicología.
El primer autor que empleó este término fue John Bowlby, el creador de la teoría del apego, pero fue Boris Cyrulnik, este psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología a partir de su bestseller, un libro llamado Los patitos feos. Todos hemos escuchado una versión popular del cuento de los patitos feos o del patito feo, donde un patito que nace en un grupo, en un grupo de animales, de aves, patos, patas, nace, de acuerdo a la historia, sintiéndose feo y sintiendo que los demás animales lo veían mal. Entonces, cómo él a partir de esa experiencia resurge y decide reconstruirse, decide retomar el valor de sentirse que él es valioso, que él es diferente a los demás, pero que él es valioso, que es importante. Entonces ahí empieza su historia de cómo él renace a conocerse, a quererse, a aceptarse como es. Entonces es una manera de darnos una metáfora a través de un cuento, de mirar que de situaciones adversas podemos salir, podemos continuar la vida, podemos aprender. ¿Qué nos deja entonces esa vivencia de que yo me sentía feo, me sentía diferente, me sentía que no había cupo para mí en el espacio en que estaba? Entonces, eso nos deja también esa moraleja de aprender a readaptarnos, a crear, a recomponernos, a hacer reingeniería en la vida, todo eso. La práctica de la resiliencia, ¿cómo podemos ser más resilientes? La resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter, o sea, una buena forma de asumir las cosas de la vida a través de nuestro carácter, de esa parte que tiene con nosotros y nosotras, a partir de la genética. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Sí podemos nacer con ciertas características hereditarias, aprendidas en el ambiente de base de la familia, aprendida de los padres, de las familias, de los referentes que tuvimos en la infancia, y posiblemente tenemos esa fuerza y tenemos esa identidad que nos mueve a ser resilientes. Pero también no descartan los estudios científicos que podemos aprender esta forma de vivir a través de las experiencias que nos van pasando, que nos van sucediendo. En mi tiempo y en mi espacio como terapeuta, he conocido muchas personas que han vivido situaciones muy difíciles y que en el transcurso de la terapia y de sus procesos de trabajo a nivel personal han decidido desarrollar herramientas personales, dejándose guiar, reconociendo que tienen una situación, mirando hacia adentro, conectando con su ser, y han decidido entonces, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuáles son las herramientas que tengo a mano? Y han logrado estabilizar su vida a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel incluso financiero, y han logrado entonces reencaminarse a una nueva forma de vivir a través de reconocer, de buscar apoyo para poder continuar su vida. Tengo muchísimos casos, muchísimas experiencias hermosas con las que he tenido contacto de gente que sí ha podido salir adelante. La resiliencia también está muy relacionada a la inteligencia emocional, porque sabemos que la inteligencia emocional es una herramienta que nos permite tener un manejo adecuado y efectivo de los sentimientos y las emociones. Cada vez que tenemos una experiencia difícil, traumática, lo primero que surge en el ser son los sentimientos, las emociones, el desborde emocional, la catarsis de lo que está viviendo la persona. Entonces, la inteligencia emocional es la herramienta por excelencia que nos permite gestionar eso, gestionar qué estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, ponerle nombre, reconocer eso, darnos el permiso de sentir eso, de llorar, de expresarnos con alguien, de escribir, de sentir que tengo rabia, que tengo dolor, que siento miedo a lo que me está pasando. Entonces, es una forma viable que utilizamos los seres humanos de
hacer reconocimiento y de hacer validación de lo que estamos sintiendo, no haciendo negación, no disociándonos de la realidad, sino afrontando lo que estamos sintiendo. Pasamos por ese puente de ese dolor que estamos viviendo y vamos dando los pasos a nuestro propio ritmo, porque es un proceso individual de vivir esa experiencia y de conectar con lo que somos y entonces lo que podemos hacer a partir de eso. Valido mis emociones, las siento y entonces, ¿qué voy haciendo a partir de eso que estoy sintiendo? En ese fluir de aceptar eso que me está pasando. Entonces, a eso es lo que nos invita la inteligencia emocional. Nos invita a recrear todo eso para buscar las herramientas que nos van a servir a largo y corto plazo. ¿Qué implica entonces incluir la inteligencia emocional en el proceso de la parte de resiliencia? Implica el autoconocimiento. Es esa parte que aprendemos a conocernos, aprendemos a ver cuáles son esas fortalezas que tengo, que puedo utilizar, cuáles son esas estrategias de sobrevivencia que me han funcionado en la vida, posiblemente cuáles son esas debilidades que necesito ver en mí y que necesito que están ahí en mí, porque no soy perfecto, no soy perfecta, no soy un ser totalmente hecho, me voy construyendo en el camino de la vida aprendiendo y muero construyéndome y muero naciendo de nuevo y rehaciéndome cada día. Entonces esa parte también hay que verla. ¿Cuáles son esas cosas que están ahí que necesito ir cultivando, que necesito reconocer? Entonces el autoconocimiento es importante porque es el primer paso a que te des cuenta realmente de quién tú eres, de cómo eres. Está el autocontrol, que también es una herramienta que nos permite usar actividades, formas de lidiar con lo que me está pasando. Estoy enfrentando una crisis, una situación, una rabia desmedida por algo. ¿Cómo yo logro manejar eso? Manejo esto llorando, escribiendo, hablando con alguien, buscando ayuda, contando hasta 10, saliendo a hacer una caminata, tomando un vaso de agua. ¿Cómo yo manejo eso que me está pasando? ¿Cómo yo busco herramientas que me funcionen a mí ante una situación que yo me sienta desbordado o desbordada? Sea eso, la automotivación, que esa es la parte de la inteligencia emocional, que es el componente de la inteligencia intrapersonal, esta inteligencia que yo tengo desde mí, que yo tengo hacia mí, que yo desarrollo forma de automotivarme, de buscarle sentido a la vida, de darme cuenta, posible en un momento de crisis, a lo mejor separar y darme cuenta y decir, este momento es difícil, pero estoy retomando lo bueno que me está pasando, lo que me está dejando como aprendizaje esta experiencia, o miro también entonces la otra parte que aunque sea dolorosa, me va a ayudar, me va a permitir fluir. Entonces me automotivo a partir de eso y puedo continuar, que no me siento en la zona de confort a quedarme ahí, en el lamento, en el sufrimiento, sino que emerjo y trato de buscar formas. La empatía, que es empatía no solo hacia los demás, porque también la inteligencia emocional plantea que la empatía es esa forma de relacionarnos, de entender a la otra persona, de ponernos en su lugar y también de entender a nosotros mismos, de ser empáticos y empática con nosotros mismos y nosotras mismas, de darnos cuenta, o sea, qué tan duro soy, qué tan dura soy conmigo, qué tan inflexible soy, si no me perdono, si no me doy cuenta de que hubo un momento de mi vida que me pude haber equivocado, de que en ese momento utilicé las estrategias que tenía a mano porque no tenía otras formas. Eso también es ser empático contigo. Y también desarrollar las habilidades sociales que me van a permitir no quedarme como una isla, no quedarme ahí estancado, sino cohabitar con otras personas de las que puedo aprender, de las que puedo nutrirme, de las que puedo intercambiar cosas que me funcionan a mí, pero también que le funcionan a la otra persona. Entonces, todo eso tiene que ver con esos componentes de la inteligencia emocional que está muy adherido al tema de ser resilientes como persona. Sabemos que superar situaciones difíciles es un proceso. Y yo creo que eso es sumamente importante que aprendamos a verlo, porque a veces la gente que está en nuestro entorno, que nos apoya con la mejor intención, o nosotros mismos y nosotras mismas que nos han educado para que entendamos que de verdad que no tenemos derecho a llorar,
o a pasar un tiempo en un proceso de conectar con el dolor que estamos sintiendo. A veces no nos damos el permiso de sentir, o no nos damos el permiso de entender que lo que estamos viviendo es un proceso y que tomar tiempo de nosotros, que requiere tiempo y que cada quien lo va a hacer de manera individual. Entonces requiere es mirarlo como un proceso. Toda experiencia que te sucede en el que tú vas a abrir un camino hacia sanar, hacia crecer con esto, hacia conectar con lo que te está pasando, requiere un proceso que tiene sus pasos y lo vamos dando con el acompañamiento muchas veces de un profesional, con el acompañamiento de personas de redes de apoyo, de amistades, con el acompañamiento de una persona que nos pueda dar soporte espiritual, de la manera con quien tú elijas hacer este camino. Y también contar con tus propias herramientas. Entonces, verlo como un proceso para no culparnos tanto y ser tan duro con nosotros y nosotras, de pensar que si alguien salió rápido aparentemente de un proceso, esta persona es fuerte y yo soy débil. No, tú eres una persona y la otra persona actúa desde otro punto de vista y desde su mirada de la vida. Entonces, en la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas, dice esta frase. O sea, que en la adversidad definitivamente salimos a flote rescatando todo ese poder que tenemos dentro. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Y te propongo esto, que lo mire, que lo analice, que te conecte con estas formas, porque de repente puedes descubrir cuáles de estas tú posees y también cuáles de las características tú puedes empezar a construir en ti y a desarrollar. Son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. Una persona resiliente es capaz de ver cuál es el potencial que yo tengo, pero también es capaz de ver cuáles son las limitaciones que yo tengo, porque eso nos va a permitir entonces saber con qué cuento, pero también saber en qué puedo yo buscar apoyo y cuáles son las cosas que yo no puedo hacer por mí misma o por mí mismo y que necesito un soporte, una guía para caminar. Eso se llama autoconocimiento. Son creativas, son personas que de situaciones grandes, fuertes, críticas, pueden crear cosas increíbles, crear cosas fantásticas. Por ejemplo, yo conozco la experiencia de gente que han padecido por duelo de alguien que ha fallecido en un accidente de tránsito y gente que incluso han creado grupos de apoyo con otras personas, gente que han creado fundaciones, que han creado alternativas para poder apoyar a otras personas que han vivido situaciones parecidas a las que ellos viven. Entonces, esa experiencia les sirve para fortalecerse, pero también les permite conectar con otra gente y conocer sus experiencias y sumar a otras personas para entender que no están solas y que pueden continuar la vida. Confían en sus capacidades, confían en lo que tienen a mano para poder seguir. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Esto es una postura de mucha sabiduría. Cuando nos pasan experiencias dolorosas, que logramos aprender a ver oportunidades en las crisis, ya estamos del otro lado. Ya estamos mirando que somos personas capaces de trascender y de darnos cuenta que aunque nos dolió o a lo mejor nos sigue doliendo, estamos aprendiendo de eso. Ven la vida con objetividad, es decir, tienen una mirada clara de la vida, realista, una mirada con los pies en la tierra. Posiblemente nos pasa algo y a veces, no, eso no me pasó a mí o eso no me puede estar pasando a mí, que son los mecanismos que humanamente podemos usar y ni siquiera podemos juzgarnos por eso y lo vamos a usar a lo mejor al inicio de una situación que nos duele, pero a lo largo del tiempo vamos dándonos cuenta, yo tengo que ver esto con ojos claros, ver con neutralidad lo que me está pasando y continuar. Y saber que esto es así y que no hay forma de cambiarlo, que ocurrió y qué yo puedo hacer ahora para seguir. Se rodean de personas positivas que le impregnan sabiduría, ánimo, alegría, para poder entonces lidiar con lo que les pasa. Son flexibles ante los cambios. También tienen la flexibilidad de ver que las cosas cambian, que podemos estar aquí y no sabemos mañana, que hay cosas que nos cambian la vida una separación, la muerte de un ser querido, un cambio de trabajo,
una situación de crisis con un amigo, un familiar, un mudarnos, irnos a otro lugar, a otro país, un desastre natural, o sea, se aprende entonces a readaptarnos a esas nuevas situaciones. No es que no sufren, no es que no viven en situaciones difíciles, viven eso y continúan. Son tenaces en sus propósitos, es decir, cuando se proponen algo, aunque viven un proceso muchas veces de caerse y levantarse, continúan y se levantan. Afrontan la adversidad con humor muchas veces. Mucha gente que tiene ese sentido del humor, esa herramienta personal que es muy poderosa, a veces, muchas veces tienden a ver la vida y luego que aprenden de lo que le pasa, hasta se sonríen, lo cuentan, lo comparten y asumen la vida como, bueno, esto es lo que hay, tengo que seguir. Y expresan sus emociones y las gestionan. Importantísimo lo que decíamos anteriormente en relación a la inteligencia emocional. Es decir, aprenden a expresar lo que sienten y gestionan lo que sienten. Eso es sumamente importante. Entonces, algunas pautas para ir cerrando este espacio. Vamos a ver algunas muy vinculadas a lo que nombré anteriormente. Entonces, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de afrontar y desarrollar la resiliencia, lo recomendable es que establezcamos relaciones, que no nos quedemos solos y solas, que veamos las crisis como oportunidades, que aceptemos el cambio como parte de la vida, que busquemos las oportunidades para redescubrirnos a nosotros mismos, las oportunidades que nos está brindando este momento posiblemente, que cultivemos una visión positiva de nuestro ser, que aprendamos a reconocer, o sea, reconocer en medio de la crisis todas las cosas valiosas que tengo y todo lo que yo he puesto en este momento para seguir adelante. Y nunca perder la esperanza, siempre ver que hay una luz en el camino, una mirada, hay una forma siempre de buscar, hay gente con la que nos vamos a encontrar, hay caminos que recorrer, cuidarnos como personas en medio de la crisis, posiblemente darnos cuenta cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nivel de la salud, a nivel de las relaciones, a nivel de nuestra salud mental, física, emocional, espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esas cosas que son parte, esos componentes que son parte de la vida? Para trascender, la gratitud también, practicar la gratitud como un sentido de que nos ayuda a replantearnos la vida, nos ayuda a ver también los aprendizajes y a obtener sabiduría de todo lo que nos pasa. Entonces, súper agradecida de este momento. Ojalá que este encuentro, ojalá que este momento de reflexión, de análisis, que este momento de detenernos a pensar cómo la resiliencia es una herramienta que la podemos desarrollar, que no necesariamente nacemos con ella, sino que la podemos cultivar, puede convertirse en un soporte para lidiar en estos tiempos, para lidiar en otros tiempos que podemos vivir diferentes experiencias, para también apoyarnos en otras personas, pero también apoyar a otras personas en este camino, en este trascender, en esa nueva oportunidad que nos da la vida. Así que muchas gracias, les abrazo y cualquier pregunta, sugerencia, nos podemos contactar, saben todo mi contacto. Así es que buenas tardes, feliz día y ojalá que podamos aprovechar estos elementos para seguir transitando este camino de cambio y de transformación que nos está afrontando este momento de pandemia. Muchas gracias.